Dios hablaba a mi vida, pero de una manera que yo no me esperaba. Sentí un dolor físico y acudí al médico, pero antes oré a Dios por ese dolor, para que ese dolor fuera quitado de mi pierna. Fui donde el médico y me mandaron unos exámenes. Esos exámenes dieron como resultado un cálculo en la vesícula. El dolor es impresionante, no sé si alguien aquí lo ha sentido. Y fuera de eso, me tocó hacerme también otro examen y una citología. Cuando recibí el resultado de la citología, porque me mandaron una biopsia porque vieron algo extraño, y encontraron que había una masa extraña en la matriz. Yo seguí todo el proceso que el médico me ordenó hasta el final. Cuando descubrieron que esa masa era una masa cancerígena, esa noche que yo recibí esa noticia, porque el médico me dijo esto: entrégale esto al ginecólogo, pero no me dijo ábrelo. Yo recibí el sobre, me fui a la casa, pero el ginecólogo no estaba, me tocaba pedir la cita en la EPS para poderlo entregar. A la mañana siguiente, pues yo pensé, voy a entregar el examen para que me digan qué es lo que sucede. Pero yo no me aguanté y abrí el sobre. Y efectivamente sí aparecía ahí un cáncer. Esa noche fue para mí la noche más horrenda que yo haya podido sentir. Porque eran las 10:30 de la noche. Estaba sola en mi casa, no tenía con quién hablar porque a esa hora todos dormían. Yo lo primero que hice fue buscar de la presencia de Dios. Doblé mis rodillas delante de Él. Y yo le preguntaba: Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? Pero yo sentía que Él no escuchaba, yo estoy sola. El enemigo astuto me decía: haz testamento, empieza a hacer cartas a tus amigos, empieza a colocar allí lo que sientes, lo que pide perdón al que no le has pedido perdón. Y buscaba de que yo hiciera eso, pero yo me levantaba en pie de guerra, porque yo recordaba que Dios me había dado un uniforme. Y fui a Efesios 6:10. Y esa noche yo era en una lucha contra el sufrimiento y el dolor que sentía mi alma al conocer esta verdad que yo no sabía. Eran las 3 de la mañana y yo todavía permanecía en pie, clamando e intercediendo por mí. Y yo sentía que la presencia del Espíritu de Dios me rodeaba y me daba fortaleza. Y me decía: esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y yo decía: es cierto, Señor, tú me has enseñado a través de tu palabra, porque tú me sanaste en la cruz. Y preparando ese mensaje para nosotros, me vino a la mente: Jesús oró toda su vida, en particular los últimos días de su vida, pidiendo a Dios que le ayudara a pasar ese dolor cuando estuvo en el monte Getsemaní. Iglesia, yo me sentí así. Yo sentía como la presencia de Jesús en ese momento estaba recordando el sufrimiento de Él allí, cuando estuvo en el monte Getsemaní. Él clamaba por su vida, porque en Él había angustia, había dolor y sufrimiento como lo ha habido en nosotros. Nosotros somos fuertes en Cristo,
pero humanamente somos débiles. Y esa debilidad, si nosotros no tomamos control en ella y obedecemos a la palabra de Dios, nos podemos caer. Y la dificultad nos puede llevar a vivir circunstancias que no esperábamos. Jesús aprendió la obediencia, aunque era hijo de Dios. Yo me imagino el dolor de Jesús en ese momento, el saber que lo iban a matar. Pero en su corazón estaba el creer que había un propósito. Que había un propósito. Pero él clamaba al Padre y le decía: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo recordé esas palabras esa noche y lo repetía una y otra vez. Y yo le decía: Padre, si te es posible, pasa de mí este dolor, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. No hay nada más valioso para Dios que un ser humano le pueda ofrecer como la obediencia. Como hombre, Dios le enseñó a Jesús la obediencia, porque Jesús se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y Él vivió lo que nosotros vivimos ahora. Él vivió lo que nosotros aún sabemos que sucede en nuestra vida. Era necesario que Él se hiciera hombre para conocer y saber que Él podía ser ejemplo a nosotros cuando viviéramos la misma dificultad que Él estaba viviendo. Tú puedes crecer a través del sufrimiento. Esta es una senda que Dios permite para que crezcas. Es imposible evitar el dolor en medio del sufrimiento, es imposible, porque solo el que lo vive lo siente. Yo le puedo decir a mi compañero: ánimo, ten fortaleza, Dios está contigo. Pero cuando me pongo en los zapatos de Él y vivo lo que Él está viviendo, pienso diferente. Es verdad, está sufriendo. Jesús esperó, soportó, lo criticaron, lo humillaron, lo dejaron solo, y Él sentía dolor, porque Él conoce el dolor, y sabía que nosotros también lo íbamos a sentir, pero Él fue el primero que lo sintió. Sintió el dolor físico y sintió el sufrimiento, pero había un propósito. Había un propósito y aún así caminó hacia adelante, no se detuvo, aunque Pedro vino y le dijo que se detuviera. Y Jesús le dijo: te reprendo, Satanás. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podemos estar sufriendo un dolor muy profundo. Puede que sea un divorcio, una pérdida, una enfermedad, etcétera. Pero hay procesos largos que vivimos para poder crecer. Pero cuando hay dolor, hay crecimiento. Hay crecimiento. Por eso, Jesús sabe lo que es el dolor porque Él lo vivió. Fue procesado a través del dolor y cuando finalmente muere en la cruz, en ese momento que Jesús abraza el pecado de toda la raza humana, pero una vez que se somete al sufrimiento, viene a ser la ofrenda perfecta. Y por ese dolor y sufrimiento, hoy podemos adorar a Dios y servirle. Había un propósito de parte de Dios y Jesús lo sabía. Y aunque sufría, aunque sentía dolor, aunque Él lloraba, porque Jesús lloraba, pero había un propósito como lo hay en ti y en mí. El sufrimiento, el dolor, muchas veces es necesario en nuestra vida para poder crecer en carácter, para poder fijarnos en el enfoque que Dios ha puesto en nuestra vida, para poder
poner la mirada en Jesús y entender que fuera de Él nada podemos hacer. Absolutamente nada. El mejor ejemplo que tenemos ahora es Jesús. Dice, el sufrimiento es el camino al crecimiento. Pero le digo esto, iglesia, y como les decía ahorita, no es fácil yo decirle a mi compañero, Dios es fortaleza, Dios es tu sanador, sigue adelante, no temas. Porque solo el que lo está viviendo siente lo que está sufriendo. Pero cuando hay un propósito de Dios y tú entiendes que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Él, entenderás que el estar en esta tierra no es solamente para hacer lo mínimo, no es solamente para comer, dormir, tener una casa, un carro, no es solamente para eso. Estamos aquí porque Dios lo quiso así, porque fuimos llamados con un propósito, porque Él quiere llevarnos hacia cosas grandes y hacernos entender que de Él somos y a Él iremos. Nosotros tenemos el ADN de Dios en nuestra vida. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús está con nosotros. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz por ti y por mí, con el propósito de traer salvación y vida eterna a nuestra vida, nos enseña a crecer en medio del dolor. Nos enseña a avanzar en medio del sufrimiento, a decirnos a nosotros mismos, yo no me puedo quedar aquí, la enfermedad no me puede detener, yo tengo que avanzar porque Dios me creó con un propósito, porque Dios me tiene en cuenta en sus planes, porque hay libros escritos donde allí está tu vida y mi vida hasta el final, hasta el final. Y muchas veces nos olvidamos que cuando tú y yo dijimos con nuestra boca que Jesús era nuestro Señor y nuestro Salvador, le estábamos dando el control absoluto a Él. Tu vida le pertenece a Dios, porque tú lo creíste, porque tú lo declaraste. Es necesario el proceso para que tú puedas crecer en Cristo. Por eso hay momentos que pasamos por un molino en áreas de nuestra vida que todavía no han sido pulidas. Cuando Jesús me llamó, Él se presentó a mí como mi Señor y Salvador. Yo lo acepté en mi vida, pero creí que todo era muy bueno, que yo no iba a tener problemas, que con Jesús no, quien tiene problemas, si ya lo acepté en mi corazón, no. Pero resulta que Jesús buscaba acomodarse en mi vida y por eso era necesario pasarme por el molino. Cuando venían dificultades a mi vida, yo no las entendía, pero siempre está nuestro amado Espíritu Santo para dar revelación de la palabra y enseñarnos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es necesario que tú y yo aprendamos a tener una intimidad con Dios. Si tú no buscas de la presencia de Dios, ¿cómo esperas que Él te hable? ¿Cómo vas a entender tú el día que venga una dificultad a tu vida? No lo vas a entender. Te vas a llenar de miedo, de temor y quizás hasta abandones la barca. Quizás diga, no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no voy a servir más, esto me va a matar, Señor. No quiero más. Pero cuando tú tienes una relación con el Todopoderoso, tú ves las cosas diferentes. Ves las cosas desde otro punto de vista. Es necesario, es importante que sea purificado. Esto te madura, te hace sólido, te hace tener más enfoque, te quebranta delante de Dios, te hace más dependiente de Él, hasta que al final llegas a tirarte al piso y decir, Señor, yo no puedo con esto.
Porque nosotros cuando estábamos en el mundo, lo digo por mí, yo quedé viuda hace 17 años y me tocó levantar 3 varones y el último tenía 4 meses de nacido. Al papá de mis hijos lo mataron brutalmente y yo reclamé a ellos por qué lo habían torturado. Y yo decía, no, es que yo voy a ir hasta allá y es que me tienen que escuchar. Y yo fui y me metí hasta allá. Yo dije, me van a matar. Pero no sucedió porque Dios tenía un propósito conmigo. Y levanté mis 3 hijos trabajando duro, porque yo me levantaba a las 3 de la mañana a hacer papa rellena, empanadas, pasteles, para vender y darles a mis hijos una educación, porque mi anhelo era que mis hijos estudiaran en la universidad y que fueran hombres de bien. Y me creía fuerte, porque era capaz de hacerlo. Pero cuando conocí de Jesús entendí que aún allá, aún en ese mover del mundo, Jesús estaba conmigo. Y Él ya se estaba mostrando a mi vida, aunque yo no lo había visto. Porque Él me guardó de la muerte. Guardó a mi familia. Ya Jesús se estaba mostrando a mi vida. Porque antes de la fundación del mundo, ya Él había determinado que tú y yo íbamos a nacer. Y aún en el vientre de nuestra madre, Él entretejió a cada uno de nosotros con toda la delicadeza y el amor, porque Él va a decir, este es mío y yo lo voy a rescatar y yo lo voy a sacar de ese lodo donde se encuentra y le voy a mostrar quién soy. Cuando yo empecé el proceso, luego Él vino y se mostró a mi vida como Jesús proveedor, porque nos tocaba muchas veces, los servicios nos los cortaban cada 2 meses. Había días que aunque trabajaba, comíamos huevo con arroz. Había días donde yo le decía a mis hijos, pero de esta salimos, pero yo no tenía a Cristo, yo decía, de esta salimos. Mis hijos no entendían lo que yo decía, pero la fortaleza y lo que Dios estaba haciendo en mí, aún sin conocerlo, les estaba mostrando a ellos lo que Él iba a hacer con mi vida y la vida de ellos. Empecé ese proceso de ese Dios proveedor y recuerdo una vez que hice una libra de arroz, ¿me acuerdo? Y mis hijos estaban pequeños y yo dije, bueno, esta libra de arroz nos tiene que alcanzar para hoy y mañana. Para hoy y mañana. Para comer los 3 días de hoy y los 3 días de mañana. Y ellos decían, ¿cómo nos va a alcanzar una libra de arroz para 2 días? Y yo, esto nos tiene que alcanzar, porque Jesús es mi proveedor. Y yo recuerdo que yo hice el arroz y ese arroz crecía y yo sacaba y más salía. Yo sacaba y más salía. Y yo me sorprendía, yo llamaba a mis hijos, miren, de lo que Dios estaba haciendo. Y luego Él empezó a bendecirnos y a bendecirnos cuando empezamos a obedecer la ley del reino en cuanto a la economía, el diezmar, el ofrendar, el hacer votos con el Señor y cumplirle. El Señor empezó a proveer, porque yo me aferré a esa palabra donde dice, probadme ahora en esto y yo reprenderé al devorador. Y como el enemigo andaba ahí intentando debilitarme, yo siempre pensaba, pero Jehová de los ejércitos lo destruirá si yo obedezco a su palabra.
Crecemos a la medida que experimentamos dolor porque Dios necesita crecer en nosotros. Una vez que recibimos su llamado, no nos imaginamos cuánto nos va a costar. Pero solo Dios sabe los procesos y pruebas que tienes que vivir para permanecer. Es necesario ser molido en todas nuestras áreas. Es importante que seamos purificados, porque esto nos hace madurar. Y aunque duele, porque sé que ninguno de nosotros quisiéramos pasar por un sufrimiento o un dolor. Todos queremos vivir bien, que no falte nada, que nadie esté enfermo, que todo el día nos podamos gozar y reír. Pero nos olvidamos que Dios necesita procesarnos y volvernos a amasar para podernos entregar lo grande que tiene para nuestra vida. El sufrimiento es necesario para todos nosotros. Yo miraba la situación de Noé. Noé lo llamó, Dios llamó a Noé a construir un arca. ¿Y saben cuánto se demoró Noé construyendo un arca? 120 años. Porque venía un diluvio y la gente decía que no, un diluvio, por acá no llueve. Y se burlaban de él y lo criticaban. Pero una palabra que me impactó, que Noé decía. Pero Noé fue obediente y decía, aunque él me haya hablado solo una vez, yo tengo que obedecer. Eso me impactó. Porque Jesús puede hablarnos solo una vez y demanda de nosotros que le obedezcamos para que se dé cumplimiento al propósito establecido por Él. La espera duele y cuesta. ¿Saben lo que es esperar 120 años a que llueva? O lo que es esperar a que un médico le haga un proceso a uno enfermo, o lo que es esperar a que llegue la provisión a la casa, o lo que es esperar a conseguir un empleo. La espera duele y cuesta. Moisés también fue un hombre que, aunque pasó por muchas cosas, también fueron 40 años de espera. Muchos esperan, pero no sucede nada. Pero el tiempo llega, porque Dios te ha preparado para grandes cosas. Así que tú y yo debemos de creer que las promesas de Dios están en el sí y en el amén. Y se cumplen, tarde que temprano se cumplen. Pero no podemos perder el enfoque en Dios, porque muchas veces nos debilitamos y queremos retroceder, o echarnos a un lado, o no seguir haciendo lo que Dios nos demandó hacer. Nos olvidamos de que las promesas de Dios se cumplen. Muchos esperan, pero no sucede nada. Daniel fue echado en el pozo de los leones y mira cómo Dios llegó en su tiempo. Dios llega siempre a tiempo. Pero cuando llega el tiempo, Dios espera. Pero cuando llega el tiempo de Dios, tú debes esperar en la montaña para recibir instrucciones. ¿Cuál es la montaña? Es el lugar de adoración, el lugar de intimidad. Mientras llega la sanidad a mi vida, yo debo permanecer en lo secreto de Dios, esperando instrucciones. Mientras llega la sanidad a tu vida, mientras llega el empleo, mientras llega la provisión, espera en lo secreto de Dios y verás su gloria, porque para Dios no hay nada imposible. Es necesario el dolor y el sufrimiento para que Dios haga contigo lo que quiere hacer en el futuro. De pronto tú no lo veas ahora, pero es que llevo tanto tiempo sirviendo, llevo tanto tiempo yendo a la iglesia, llevo tanto tiempo haciendo esto, aquello, y mi vida sigue lo mismo. Pero algo que me mostraba Dios y era, ¿te has mirado en el espejo? ¿Te has confrontado a ti mismo? Y te has hecho la pregunta, ¿he caído en la rutina? ¿Se ha apagado el fuego del Espíritu en mí? ¿La pasión por Dios la he dejado a un lado y me he dedicado solamente a hacer lo mío? Sentí temor cuando escuché
que Dios me habló de esa manera y me miré a mí mismo, a mí misma, y el ver lo que Dios me decía. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dejado que el fuego del Espíritu se apague? ¿Cuántos de los que estamos aquí se nos ha olvidado la pasión por Dios? Porque nos hemos dedicado a hacer lo mío, mi trabajo, hacer esto, hacer lo otro, y nos olvidamos que todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos lo dio, porque somos su creación más valiosa, y todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos administradores en esta tierra de las cosas de Dios. Cada uno de ellos creció en su enfoque, en su carácter, se hicieron fuertes y a través de la espera, cada uno de ellos conocieron al Dios de la gracia. ¿Y saben qué fue lo más hermoso? Y su fe aumentó. Y llega el día donde Dios dice: es tiempo en que tus sufrimientos produzcan fruto. Dios va a llegar un momento a decirte: has sufrido tanto, has sentido tanto dolor, llegó tu tiempo de que vas a empezar a dar fruto. Valió la espera, porque había un propósito y vamos a empezar a dar frutos. La imagen de Jesús en la cruz muestra que solo ahí encontramos la paz que necesitamos. Y que algo bueno va a salir de todo esto, algo bueno va a salir de lo que yo estoy viviendo, algo bueno va a salir de lo que tú estás viviendo, algo bueno va a salir. Porque a los hijos de Dios todas las cosas le obran para bien. A los hijos de Dios, Dios los bendice. Y de esto algo bueno va a salir. Y estaremos dando testimonio. Recuerdo aquella vez que yo pasé por este proceso y este sufrimiento. Hoy doy el testimonio de que Jesús me sanó, de que Jesús me dio un empleo, de que Jesús me proveyó para pagar la deuda, de que Jesús me entregó lo que yo anhelaba. Y llegó el tiempo de yo dar fruto. Hoy vengo a decirte, iglesia, ponte en pie, por favor. No sé por qué dificultad estés pasando en este momento. No sé lo que esté sucediendo contigo, pero Dios sí lo sabe. Dios sí te conoce, porque Él nos creó, porque Él nos formó. Y hoy vengo a decirte que Dios puede hacerte crecer en el sufrimiento. Un día tú podrás llevar la esperanza de tu testimonio a otros. Un día tú le podrás decir a otro: yo lo viví, yo lo pasé. Y te puedo decir con la autoridad de Dios que Él lo hizo por mí. Y como lo hizo por mí, lo va a hacer por ti también. Dios te ama profundamente, iglesia. Tú no puedes desfallecer en medio de la prueba. Dios quiere que te humilles en lo secreto delante de Él. Porque el que se humilla en lo secreto será exaltado. Nadie va a entender tu situación, solo Dios. Nadie va a comprender lo que está viviendo en este momento, solo Él. Y es por su amor eterno. Pero pasar el dolor nos purifica, hace que examinemos nuestra vida y que creamos que de allí tenemos que salir. Hay una fe que crece al saber que Dios te dirá
en algún momento estás listo para lo que yo quiero hacer contigo. ¿Estás listo, iglesia, para que Dios haga contigo lo que Él determinó antes de la fundación del mundo? Llegará un momento donde ese sufrimiento que estás viviendo ahora pasará, pero su palabra permanecerá en ti, porque en medio del sufrimiento y el dolor Él te habló, Él te confrontó, Él te restauró y te renovó para lo nuevo. No temas, iglesia, anhela más y más de Él, anhela más de la presencia de Dios. Yo oro en este momento para que seas lleno de esperanza, para que crezcas y puedas pasar a la siguiente etapa. Te puedas levantar en fe, en una fe renovada, en una fe fortalecida. Adóralo ahí donde tú estás, adórale a Él. Él quiere que le adores. Cada día sé más como tú. Yo quiero más de ti. Vamos, iglesia, anhélalo. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te alabamos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu presencia en este lugar. Gracias por haber hablado a nuestra vida hoy. Gracias, Espíritu Santo, por cada revelación que nos das día a día. Pero hoy como iglesia queremos menguar para que crezcas tú en nosotros, porque no se trata de mí, oh Dios, se trata de ti, que eres mi creador, al cual yo sirvo y me humillo delante de su presencia. Iglesia amada, Dios está aquí. Dios está en medio de tu dificultad. Dios está en medio de tu sufrimiento. Ahí está Él y siempre estará contigo. Dale un aplauso a nuestro Creador en esta noche. Aleluya. Cuando tú has vivido experiencias como quizás la que está viviendo